Burguesía y estrato social espartano. En la cima de la sociedad están los espartanos o iguales guerreros, conquistadores que formaban una minoría de no más de 9.000 propietarios, que ocupaban todos los cargos públicos y dirigían el ejército. El trabajo manual y de la tierra era considerado indigno para ellos. Por debajo de los iguales estaban los periecos, los habitantes de los alrededores. Podían tener propiedades y casarse, pero no tenían ningún derecho político. Ellos eran comerciantes y artesanos. Los iliotas, siervos dedicados al cultivo de la tierra, carecían de todo derecho, pero pertenecían al Estado de Esparta, por lo que no podían ser vendidos ni regalados como los esclavos. Los iliotas organizaban revueltas para salir de su situación de injusticia y eran violentamente reprimidos. La monarquía estaba integrada por dos reyes que cumplían tareas honoríficas, dedicándose sobre todo a las clases ceremonias religiosas. En tiempo de guerra, uno de ellos dirigía el ejército, pero el verdadero poder residía en el eforado, un consejo de 5 funcionarios, los cuales controlaban las actividades de los reyes. Los funcionarios movilizaban los ejércitos, administraban justicia y organizaban las actividades económicas. La Gerusia era un consejo de 28 hombres más de 60 años, equilibraban la relación entre los reyes y las éforas. Su función era legislativa, preparaban los proyectos de ley, decidía la guerra y la paz y poseía atribuciones jurídicas en caso de homicidio. Además, tenían una asamblea de pueblo, la cual estaba integrada por todos los espartanos de más de 30 años. Se reunían todos los meses para tratar los asuntos políticos y podían aceptar o rechazar las propuestas de la Gerusia, pero no modificarlas. Además, los niños que nacían con defectos o discapacidades eran asesinados, arrojados desde lo alto del monte Taygeto, para evitar, según los jefes espartanos, que su raza de guerreros se debilitara. Los espartanos no trabajaban ni hacían ninguna actividad productiva. Para eso estaban los iliotas y los periecos. No les interesaba ni la filosofía ni el arte, solo formarse desde niño para la guerra y extender las fronteras del Estado. Los espartanos eran una sociedad muy militarizada, tanto que los niños tenían que dejar sus casas con tan solo 7 años de edad para aprender el arte militar. Los entrenaban para pasar hambre y frío. Además, las niñas también eran preparadas para tener un físico fuerte y que pudieran así engendrar los mejores guerreros. Si desobedecían esta ley, les aplicaban castigos físicos. En la pirámide social se encuentran los espartiatas, los cuales tenían madre y padre espartano, y así poseían derechos políticos y controlaban la tierra. Un escalón social por debajo se encuentran los periecos. Ellos eran los agricultores que cultivaban la tierra de los espartiatas, pero también podrían ser artesanos o comerciantes. De cualquier modo, debían pagar impuestos a la clase social más alta. En el último escalón de la pirámide social se encuentran los iliotas, los cuales son los esclavos. La religión fue muy importante en Esparta. El gran número de templos y santuarios es revelador. 43 templos dedicados a divinidades, 22 templos de héroes, una quincena de estatuas de dioses y 4 altares. A esta lista es necesario juntar los muchos monumentos funerarios, dado que en Esparta a los muertos fueron enterrados al interior de las murallas, siendo que algunos de estos monumentos funcionan como lugares de culto. Debido a que adoraban gran cantidad de dioses, son politeístas. Las diosas o deidades femeninas desempeñan en Esparta un papel muy importante. De los 50 templos mencionados por el filósofo Pausanias, 34 se dedican a diosas. La diosa Atenea era la más adorada de todas. El dios Apolo tenía algunos templos, mas su importancia era crucial. Desempeñó un papel vital en todas las celebraciones espartanas y su monumento más importante en Laconia fue el trono de Apolo. Otro trazo distintivo fue la adoración oculta a los héroes de la guerra de Troya. De acuerdo a Anaxágoras, Aquiles era aquí adorado como un dios y Esparta tenía 2 santuarios dedicados a él. Otros personajes de Troya también eran honrados en Esparta. Esos fueron Agamenón, Casandra, Clitemnestra, Menelao y Helena. Por último, Heracles. Fue en Esparta una especie de héroe nacional. De acuerdo a la tradición, fue un héroe que habría ayudado a Tíndaro a recobrar su trono. El tema de los 12 trabajos de Hércules ha sido ampliamente explorado por la iconografía espartana.
Los 12 trabajos de Heracles en la mitología romana Hércules son una serie de arcaicos episodios relacionados por una narración continua posterior sobre la penitencia llevada a cabo por Heracles, el mayor de los héroes griegos. Los sacerdotes desempeñaban un papel importante en Esparta. Los reyes debían estar presentes para llevar a cabo los sacrificios públicos. Los sacerdotes se encargaban de realizarlos especialmente en tiempos de guerra. Antes de una expedición militar, ejecutaban un sacrificio a Zeus. En el momento que pasaban las fronteras realizaban el sacrificio a Zeus, Atenea y Ares en el campo de batalla, para tener el favor divino del dios de la guerra. Varias anécdotas hacen ver que los espartanos muestran respeto por las señales divinas o signos, hasta el punto de dejar el campo de batalla ante presagios desfavorables, tales como terremotos. Esparta estaba ubicada en el Peloponeso, península situada al sur de Grecia. A diferencia de Atenas, no estuvo regida por un sistema democrático, sino por una oligarquía, es decir, el gobierno de una élite de guerreros. Las principales instituciones del gobierno espartano fueron la asamblea, el consejo de ancianos y 5 éforos o magistrados elegidos anualmente, que eran los que realmente ostentaban el poder. Aunque Esparta contó con reyes, estos solo ejercían el papel de jefes de ejército. Clases sociales en Esparta. La población espartana se divide entre grupos: espartistas, pereicos e hilotas. Los 2 primeros eran lacedemonios, los terceros micenios. Los espartistas son ciudadanos de pleno derecho, agrupados en 3 tribus y varias obras, agrupación de carácter territorial y no gentilicia. Son de clase dirigente impuesta sobre otros grupos sociales. Los espartistas se pueden dedicar a actividades militares y se asegura el sustento, pero queda subordinado al Estado. Al nacer, un grupo de ancianos examina al bebé diciendo si será criado o arrojado por el monte Taygetu por cualquier defecto físico. El Estado controla su educación a partir de los 7 años. La familia apenas tiene un papel como institución, lo que hará que la mujer tenga aquí, paradójicamente, el mayor grado de independencia de toda Grecia. Para todo espartano era obligatorio la sicistia, entre 20 y 30 años. La sicistia es la participación en una comida en común en el cuartel de que mantendrán los miembros varones en una unidad militar. El espartista tiene que comer y dormir en el cuartel y costear la sicistia. Se adquiere la independencia a partir de los 30 años. Quien no pueda pagar la sicistia acaba perdiendo los derechos políticos. Los espartanos no eran propietarios, sino usufructuarios de unas tierras públicas. La prueba es que los espartanos no podían venderlo, donarlo o heredarlo, sino que su estado podía asignarlo a otra persona. Su economía estaba basada en la agricultura. La tierra que no pertenecía a los pereicos estaba dividida en lotes, que se iban distribuyendo entre compatriotas. Los pereicos son hombres libres que carecen de derechos políticos. Viven en las aldeas de Laconia dedicados a la artesanía, la agricultura y el comercio. Se supone que originalmente eran poblaciones no dorias, que fueron conquistadas por los espartanos o que ocuparan tierras de descanso, rendimiento que no interesaban a los espartanos. Estaban asentadas en la zona norte de Laconia, fronteriza a otras polis o controlando la salida de hilotas de Laconia. A veces ser pereico es más ventajoso que ser guerrero. Las comunidades gozan de una autonomía administrativa y Esparta no interviene ni en lo jurídico ni en lo social de su organización interna. No pagan tributos ni sirven al ejército según la posición de las comunidades pereicas. Era similar a los aliados de Esparta que formaban parte de la Liga de Peloponeso. Hilotas. Esta diferencia no solo económica, política y jurídicamente, sino también étnicamente. Los hilotas fueron conquistadores sometidos en guerra a un sistema de servidumbre comunitaria trabajando para el Estado espartano. Cuando un espartano muere, su propiedad, tierras e hilotas no heredan sus hijos, sino que pasa a otro espartano. Los hilotas viven en aldeas, pueden tener familias porque no son vendidos. Eran superiores en número a los espartanos, poseen ganadería propia y cada hilota estaba asignado a un lote de tierras determinado que trabajaba y de la mitad de la producción iba al espartista, pero fue su dueño
decide la cantidad de productos a entrega era fija o dependía de la cosecha. Costumbres e ideologías de la antigua Esparta. Mataban a los bebés débiles. De la vida del espartano estaba en peligro desde su mismo nacimiento. Los ancianos sumergían a los bebés en un baño de vino sin diluir para ver su reacción. Si no era la adecuada o tenía alguna deformidad, eran descartados sin más miramientos. Infanticidio del estado puro y duro. Abandonar a los pequeños por circunstancia económica era lo habitual en la antigua Grecia. Cierto que también había excepciones. La guerra. Pasado este duro trance, sus primeros 7 años no diferían en el resto de los niños griegos, que eran educados en casa. Llegado a esa edad, se les separaba radicalmente de su familia y comenzaba su educación para su único fin en la vida, la guerra. Hasta los 18 años no harían otra cosa que instituirse para ser los mejores soldados de Grecia. Entre las enseñanzas recibían y debían aprender de memoria estos versos: resiste mientras mira el rostro de la muerte cruenta y alarga tu brazo hacia el enemigo mientras lo tienes cerca. Esto es lo que recitaban en el campo de batalla cuando, además de todo, su equipo de 32 kilos llevaba su famosa capa escarlata y sus no menos célebres melenas. Esto último se esperaba como casi todo el resto de los hombres griegos, que solían llevar el pelo corto. En el caso de eran las mujeres que se rapaban tras casarse, cosas que ellos hacían sobre los 25 años y ellas al final de la adolescencia. Tenían la obligación de aceptar un amante. Una característica llamativa de la agoge es que hacia los 12 años se esperaba que los aprendices aceptasen a un guerrero adulto joven como amante. Inspirador se le llamaba. Un ejemplo de pedrastía institucionada. De hecho, los espartanos tenían fama entre los griegos de una exagerada afición a la sodomía. Su dominio del arte de la guerra no tenía comparación. De hecho, eran los únicos soldados profesionales de la Helade. Hecho que no deja de resultar extraño cuando la guerra fue una constante en la Grecia clásica. Atenas, sin ir más lejos, estuvo en la guerra 3 de cada 4 y no más de 10 seguidos en paz durante su época de esplendor. Secos y cortantes, su acento también era motivo de burla, tanto como su poca afición a las letras o la retórica que lo adornaba. El lenguaje no iba con ellos, el estilo lacónico. Uno de sus mejores ejemplos de ello se atribuye a Gorgo, la mujer y a la vez sobrina. Entre sus gustos culinarios destacaba la sopa de carne de cerdo bañada en la sangre de este animal, más vinagre y sal. También eran muy austeros en su vida, apenas bebían vino. En la Grecia clásica este se bebía muy diluido en agua, nada que ver con la actualidad.